Ahora vamos a ver la geometría de los números complejos. Recordemos que puedo representar un número complejo en su forma rectangular. Por ejemplo, un número complejo que se llama z es igual a más bi. Recordemos que a corresponde a la parte real y b a la parte imaginaria. Entonces, yo podía ubicar puntos sobre el plano imaginario, donde este eje corresponde al valor real, que es el eje real, y el valor imaginario, que corresponde al eje imaginario. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el punto que es de la forma 2 más 3i. Aquí estaría el valor 2, que es la parte real, y 3, que es la parte imaginaria. Y lo mismo para los otros puntos. Entonces, esta sería su representación rectangular. Ahora vamos a estudiar la forma polar de un número complejo. Entonces, en este caso, igual, en el mismo plano, yo puedo representar un número complejo, pero en su forma polar. ¿Cómo lo hago? Es un par ordenado que tiene coordenadas r, z. Y ahorita vamos a ver quiénes son esos valores. Y pues a este par ordenado se le conoce como las coordenadas polares del número complejo, que pues ya sabemos que está representado por un punto P. Entonces aquí tengo el punto P, que es la forma a más bi, si lo tenemos en notación rectangular. Ahora, ¿cuál sería la notación polar? Sería el ángulo, cita, es la amplitud que se genera con el eje real y el segmento que une del origen hasta el punto. Entonces, esta sería la medida del ángulo, sería la amplitud. Vamos a ver. Entonces, veamos que va desde aquí y llego hasta, con el segmento, con el rayo que forma el ángulo, hasta el punto. Entonces, ese sería el ángulo o la amplitud. Y R, pues es la distancia que hay entre el centro, bueno, entre el origen en este caso, y el punto. Entonces, en este caso, esas serían las coordenadas polares de un número complejo. Entonces, vamos a ver esta definición. Si yo tengo un número complejo y un punto que representa ese punto complejo en el plano complejo, entonces, ¿qué vamos a definir? Bueno, vamos a definir el módulo o valor absoluto de z de esta forma. Y vamos a decir que es la distancia entre el punto P y el origen del plano complejo. Según lo que yo les acabo de mencionar, entonces, ¿quién es z en valor absoluto? Se llama módulo de z. Y es la distancia que va desde el punto hasta el origen del plano complejo. Entonces, básicamente sería este valor R, la distancia en valor absoluto que va desde el origen hasta el punto. Y el argumento o amplitud de z, que sería este ángulo de acá, se denota por arc de z como alguno de los ángulos formados entre siempre el eje real positivo y el rayo PO. Entonces, como les mencioné anteriormente, esa amplitud o argumento de z es el ángulo que se forma entre la parte positiva del eje real y este segmento. Entonces, esa definición es importante. Entonces, tenemos módulo de z al radio, R, y argumento de z sería el ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante mencionar que el argumento del ángulo de un número complejo no es único, puesto que cualquier ángulo en posición estándar que tenga su lado coterminal o su lado terminal en el rayo OP, también va a ser argumento del número complejo. Por ejemplo, veamos en esta figura. Aquí podemos ver que el ángulo zeta como el ángulo alfa, los dos son argumentos del número a más bi. Digamos que el a más bi es este punto. Y veamos que acá el ángulo alfa, voy a señalarlo acá, el ángulo alfa, ese es el ángulo zeta. El ángulo alfa, lo podemos ver como que va desde aquí hasta acá y
el ángulo alfa es este de acá. Vean que terminan ambos en el mismo lado y ambos corresponden a argumento de el número z complejo. Entonces, la expresión o la ecuación, digamos, z más 2 por k por pi, siempre va a ser un argumento de z. Por ejemplo, aquí se trabaja con números en radianes, pero por ejemplo, si yo tengo la medida en grados y si yo sé que 30 es un argumento de z, entonces otro argumento de z es tomar ese ángulo z y sumarle 2 por k por pi. Recordemos que esa expresión me indicaba las vueltas que realizaba ese ángulo. Entonces, si k es 0, o sea, en la primera parte, pues sería 30 grados. Ahora, al dar una vuelta, ¿qué hago yo? Pues k es 1, porque es una vuelta, y le sumo 2pi, 2pi en grados será 360. Entonces, 360 más 30 me queda 390. Entonces, 390 grados también es un argumento. Y a este le sumo 2 por 1 por pi. Ese sería 2 por 2 por pi, perdón, porque es la siguiente vuelta. Pues tendríamos que sumarle 390, 360. Y ahí poco a poco iríamos obteniendo todos los argumentos de ese número. ¿De acuerdo? Entonces, vean que no solamente 30 grados en este caso sería el argumento. ¿Ok? Sin embargo, bueno, vamos a ver esta otra definición, que es argumento principal de un número complejo. Como podemos ver, hay varios argumentos para un número complejo, sumándole 360 grados sucesivamente y así teniendo todos los argumentos. Pero ¿quién es el argumento principal? Siempre va a ser el valor que yo sumarle o estarle restando 360 grados, el ángulo está entre menos pi y pi. Recordemos que si fuera en notación de grados sería el ángulo que esté entre menos 180 grados y 180 grados. El ángulo del número complejo es el argumento principal si está en este intervalo. Los que están fuera de él siguen siendo argumentos, pero no es el principal. Entonces, hay un convenio que debemos considerar. Es una buena costumbre siempre utilizar el argumento principal cuando estamos representando al número complejo en su forma polar. ¿De acuerdo? Entonces, siempre vamos a utilizar solamente el argumento principal, si no, habrían múltiples respuestas con respecto al número complejo y el ángulo que se utiliza. Entonces, nada más vamos a hacer este primer ejercicio que dice, determine el argumento principal del número complejo que posee coordenadas polares 5,17 pi medio. Entonces recordemos que este es el valor de R y este es el valor del ángulo. Entonces, yo solo necesito determinar el argumento principal, entonces solo necesito trabajar con el ángulo. A veces, si gustan trabajar con radianes, lo pueden hacer. Como para que tal vez entiendan un poco mejor la idea, voy a convertir esta medida de radianes a grados y vamos a trabajar en grados y después nos devolvemos a radianes. Entonces, 17 pi medios, voy a convertirlo a grados para ver qué valor exactamente es. A veces nos ubicamos un poquito mejor con grados. Igual lo podemos hacer con radianes, no hay problema. Para convertir de radianes a grados, multiplicábamos la medida del ángulo por 180 sobre pi. Entonces, vamos a ver cuánto nos da esto. Tendríamos que multiplicar 17 pi medios. 17 pi medios por 180 sobre pi. Y eso nos da 1530 grados. Entonces aquí es mucho más fácil ver que lo que tengo que estar haciendo es más bien no sumarle 360, porque para obtener el argumento principal es un ángulo que está entre menos pi y pi. Entonces, lo que más bien tengo que hacer es estarle restando 360 grados. Entonces, o si lo dejan en radianes, pues sería 2pi. Entonces,
Si a esta medida le resto 360 grados, aquí apenas obtendríamos 1170, entonces necesito seguirle restando. Y si a esto le resto 360, obtengo 810 grados. Me doy cuenta que necesito seguir restando. Si vuelvo a restar 360, llego a 450 grados. Necesito seguir restando. Y ahora sí, aquí le vuelvo a restar 360 grados y obtengo 90 grados. Entonces, hasta aquí llegaríamos porque ya obtuvimos un ángulo que está entre menos pi y pi, o sea, entre menos 180 y 180 grados. Ahora sí, recordemos que estamos trabajando siempre en radianes. Entonces, necesito convertir de 90 a convertir 90 grados a radianes para hallar la respuesta. Siempre vamos a trabajarlo con radianes. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para convertir una medida de grados a radianes? Ese sería el procedimiento contrario o inverso. En este caso, para convertir 90 grados a radianes, lo que hacemos es multiplicar el 90 por pi sobre 180. Era lo contrario a esto. Pi sobre 180 grados. Y al hacer esa multiplicación, pues tendríamos a pi medios. Entonces, el argumento principal del número complejo que está aquí es pi medios. Vean todos los ángulos que íbamos encontrando que eran argumentos. Cada uno de estos resultados que íbamos obteniendo. Pero el argumento principal es el ángulo que está exactamente entre menos 180 y 180 grados. Entonces aquí estaría la respuesta. Primero. Es el argumento principal. Y listo. Entonces, eso es muy importante saber. Ok. Otra forma de representarlo también puede ser decir que el argumento de Z es pi medios. ¿Ok? Ahora sí, vamos a continuar. Si yo necesito, ahora sí, representar un número complejo en su forma polar, ya vimos cuáles eran las coordenadas polares era R, el ángulo. Pero una forma de representar exactamente a ese número complejo es la siguiente. Si ustedes tienen que Z es igual a más B, entonces eso es lo mismo que tener a R por el coseno de zeta más R por el sen de zeta por I. Y pues simplificado sería R coseno de zeta más RI por sen de zeta. Entonces, si yo simplifico esto, voy a llegar a algo que se llama la función cis. Se define la función cis, que toma valores reales y devuelve valores complejos, como la función definida por cis de un ángulo es igual al coseno de un ángulo más I por sen del ángulo. Entonces, gracias a esta definición, esta expresión se puede representar como R por cis de zeta, esta que está acá. Entonces, vamos a ver de nuevo. Tengo Z es igual a A más BI. Ya sé, como lo acabamos de ver, que esto, R, el Z igual a A más BI, es igual a R coseno de zeta más R por I sen de zeta. Eso es lo que tengo acá. ¿Por qué se puede simplificar a esa otra notación? Porque yo saco R a factor común y me queda coseno del ángulo, el I y el sen del ángulo. Por eso yo puedo, como una forma de representarlo para no escribir toda la expresión, que este número complejo en su forma polar puede ser representado también de esta forma. Sería R y me queda en iniciales cis del ángulo. Nada más que yo tengo que saber que esto, si lo expreso de esta forma, es R por coseno de zeta más I por sen de zeta.
¿De acuerdo? Entonces, son distintas formas de representar un número complejo en su forma polar. Tengo el número en coordenadas polares y ahora tengo el número ya no en forma rectangular, sino en una expresión polar que puede ser esta forma o también puede ser esta otra y es lo mismo. Entonces es importante que sepan eso. Entonces aquí hay un convenio. A pesar de que la función sí se define con dominio real, como podemos ver, en algunas ocasiones el argumento puede ser expresado en grados. ¿Cómo se trabaja en la forma polar del número complejo? Entonces vamos a hacer esta distinción. Si yo tengo que z es igual a r por cis de zeta, el argumento zeta puede ser representado en grados o en radianes, como les mencionaba anteriormente. En esta notación, pero en el par ordenado, para representar las coordenadas polares del número complejo, el argumento siempre se va a representar únicamente en radianes. Entonces, vean que acá yo siempre regresé a la expresión o notación en radian, porque en coordenadas polares, el ángulo o el argumento, pues siempre se debe utilizar en radian. Pero yo lo convierto a grados porque tal vez a mí se me facilita más explicar o verlo desde la representación en grados. Entonces, igual, lo trabajan en grados y después regresan y dan la respuesta en radianes. Aquí, en esta otra notación, no hay problema en utilizar la notación en grados por radianes. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver cómo pasar de la forma polar a la rectangular y cómo pasar un número de la forma rectangular a polar. Entonces, dice, considere el número complejo dado en forma polar por z igual a cis de pi tercios. Exprese dicho número en la forma rectangular. Indique cuáles son las coordenadas rectangulares y polares de z. Entonces, tengo un número complejo en forma polar. Me dicen 1. Voy a expresar esto diferente. A ver. 1. Exprese dicho número en forma rectangular. O sea que tengo que expresarlo como A más B por I. Como un Z igual a A más B por I, porque se llama Z. Entonces, ese es lo primero que me pide. Dice, indique cuáles son las coordenadas rectangulares y polares de Z. Entonces, coordenadas rectangulares, ya cuando tengo la forma rectangular, y las coordenadas polares. Entonces, tengo que hacer 3 cosas. Entonces, vamos a empezar primero con la forma rectangular. Entonces, ya yo sé que Z es cis de pi tercios. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué era cis de pi tercios? Yo sé que era coseno de pi tercios más i por sen de pi tercios. Ese era el cis de pi tercios. Pi tercios. ¿Ok? Recuerden que aquí yo tenía la notación R por cis de zeta. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Ahorita vemos esa parte. Entonces, aquí tengo un error en el enunciado. Aquí es este 3 por cis de zeta, ahora sí. Entonces, vean que aquí tengo el 3 afuera y este distribuye todo el cis de zeta. ¿De acuerdo? Ahora sí, de aquí puedo ver que este es el valor R y aquí tengo lo demás. Pero yo necesito llegar a la forma polar. Entonces, pues aquí lo único que hacemos es calcular quién es coseno de pi tercios y sen de pi tercios. Y listo. Entonces, para esto la calculadora debe estar en radianes, porque esta representación es en radianes. Entonces, colocamos la calco en radianes y vemos cuánto es el coseno de pi tercios. Eso da 1/2. Coseno de pi tercios es 1/2. Entonces, esto resulta que es, voy a distribuir de una vez el 3. 3 por coseno de pi tercios. O sea, 3 por 1/2. Más i
Y ahora calculamos más 3i porque distribuyo el 3. Y calculamos quién es el sen de pi tercios. El sen de pi tercios es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Sería 3 raíz cuadrada de 3 sobre 2. De una vez haciendo la operación. Y listo. Aquí nada más simplificamos y esto es 3 medios más 3 raíz cuadrada de 3 entre 2i. Listo, vean que este es el valor A y este es el valor B. Entonces ya tenemos la forma rectangular. Es solo desarrollar la expresión, distribuir el radio y calcular en la calculadora los valores de coseno y seno del ángulo. Y esa sería la forma rectangular. No es complicado. Y ahora sí, nada más vamos a ver la forma rectangular. Recuerden que la coordenada rectangular era un punto. El A, B. El A es la parte real, entonces es 3 medios. Y B es la parte que acompaña el imaginario, que sería 3 por raíz cuadrada de 3 medios. Sin el I, ¿verdad? Era solo el valor A primero y luego el B. Y listo, esa es la coordenada rectangular. La coordenada polar, recuerden que era el R por el argumento. R por el argumento. En este caso, entonces, recuerden que R es 3, y el argumento es el ángulo que es pi tercios. Y recuerden que ese es el argumento principal. Porque si hacen ahí la conversión, se van a dar cuenta que, bueno, ahí debería multiplicar, por ejemplo, pi tercios por 180 sobre pi. Y ahí se dan cuenta que ese número es 60 grados. Entonces ese es el argumento principal. Y esa sería la anotación en coordenadas polares. Y eso es lo único que tendríamos que hacer en este ejercicio. Vamos ahora a ver cómo pasar de la forma rectangular a la polar. Entonces, aquí hay que considerar varios aspectos. Yo voy a tener un número rectangular, A más B. El radio, recuerden que para llegar a la forma polar es R por sí del ángulo. Entonces, solo necesito calcular el radio. Recuerden que el radio y el módulo del Z era el mismo. Entonces, para calcular el radio solamente hacemos A al cuadrado más B cuadrado dentro de la raíz cuadrada y listo. Pero nos falta solo entonces calcular el argumento, que es el ángulo o la abertura que se genera entre el eje real positivo y el punto. Entonces, vamos a ver, para calcular el argumento, lo que vamos a identificar, si el número complejo rectangular Z igual a A más B, está en el primer, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Tienen que ser al primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Nos guiamos en dirección contraria a las manecillas del reloj. Entonces, caso 1, si el punto, el número complejo se encuentra en el primero, cuarto cuadrante, esto tienen que aprenderse. El argumento es simplemente escribir en la calculadora arco tangente de B sobre A. Ya sabemos que A y B son los valores del número complejo y listo. Así es simple. Entonces, si es este caso, simplemente es arco tangente de B sobre A. Si estamos en el cuarto cuadrante, es el mismo. Entonces, vamos a ver. Primer y cuarto cuadrante se calcula igual. Esto tienen que aprender. No voy a hacer la deducción de esas formas. El caso 2, aquí no escribí, así que está. Caso número 2. Subí un poquito. El caso número 2 es si el número está en el segundo cuadrante. Y el Z está en el segundo cuadrante, entonces el argumento es arcotangente de B sobre A más pi. Y listo. Si estamos en el tercer cuadrante, que es el que nos falta, es decir, el punto está acá, entonces el argumento del número se calcula como arcotangente igual de B sobre A, pero le resto pi.
Y el caso 4 es el caso en el que el punto esté exactamente sobre alguno de los ejes imaginarios. Entonces, si está sobre la parte positiva del eje real, el argumento es 0. Porque vean que no hay ángulo, no hay abertura. Ahora, vean qué pasa acá. Recuerden que es el ángulo que se forma entre el eje positivo real y el punto. Entonces, vean que aquí pues, es evidente que es 90 grados. O sea, en radianes es pi medios. Ese es el ángulo o el argumento que forma. Si estamos sobre igual el eje real negativo en este punto, pues evidentemente hay 180 grados, que sería pi, el argumento. Y si estamos más bien sobre la parte negativa del eje imaginario, el argumento es menos pi medios. Entonces sí sería 0 grados, que es este, pi medios, pi, y aquí sería menos pi medios. Entonces eso lo tenemos en cuenta cuando vamos a calcular el argumento. Entonces aquí ya hay un resumen. Entonces, creo que tal vez es más fácil identificarlo desde las gráficas, pero si no, se aprenden el resumen. Se calcula el argumento de Z con arcotangente de B sobre A si el valor A es mayor que 0, porque eso me garantiza que está en el primer cuadrante. O bien, que está en el cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Ahora, sería arcotangente de B sobre A más pi si el valor A es negativo y B es positivo. O sea, esto significa que está en el segundo cuadrante. Y arcotangente de B sobre A menos pi si el valor A es negativo, pues estamos en la parte izquierda, y el B es negativo, en la parte de abajo. Entonces estamos en el tercer cuadrante. En caso de que el argumento de Z sea un ángulo cuadrantal, entonces sería de manera gráfica. Estos serían los ángulos cuadrantales. Entonces, estos son los principales, y aquí es en caso de que el número esté exactamente sobre alguno de los ejes. Y básicamente es eso. Dice, en caso de trabajar el argumento principal del número complejo en grados, lo que se debe sumar o restar es 180 grados. Porque, pues sí, nada más es saber que pi, y en este caso, en grados sería 180 grados. Entonces le sumamos o le restamos ese valor. Y listo. Entonces, dice, vamos a hacer estos dos ejercicios. Considere el número complejo z, dado en forma rectangular por z igual a 2 menos 13. Y vamos a expresarlo en su forma polar. Entonces, en este caso, vean que el valor real es 2. El valor imaginario es b, que es menos 3. Podemos imaginar, podemos ver que en este caso, dice pues la coordenada 2 en la parte real y menos 3 en la parte imaginaria. Estamos en el cuarto cuadrado. Entonces, el valor de R es muy fácil de calcular. Simplemente es la raíz cuadrada de A al cuadrado, o sea, de 2 al cuadrado, más B al cuadrado. B es menos 3 al cuadrado. Y eso nos da raíz cuadrada de 3. Listo. La primera parte es fácil. Y ahora vamos a calcular el argumento. El argumento de Z simplemente es ver en cuál cuadrante estamos. En este caso, como estamos en el cuarto cuadrante, pues simplemente es arcotangente de B sobre A. B es menos 3 y A es 2. Y en este caso, bueno, al hacer el cálculo del arcotangente, este nos da menos 0,9827, 93, se iban más decimales. Entonces, en este caso, se aconseja trabajar, si vamos a usarlo en grados, pues la calculo en grados, si es en radianes, lo utilizamos siempre en radianes. Arcotangente en la cálculo se escribía con shift tan, era tan a la menos 1, por si no lo sabían. Entonces sería menos 3 medios en arcotangente, y eso nos estaría dando menos 0,9827. Voy a dejarlo así nada más.
son varios decimales. Entonces, listo, ya tengo, si me piden aquí, me dicen el número en forma polar, entonces debo escribir el cis de cita, R por cis de cita. Pero si me piden coordenadas polares, doy la coordenada. Entonces, CT es igual a R por cis de cita. R por cis de cita. En otras palabras, que simplemente es R, que era raíz cuadrada de 13. Y el ángulo, menos 0,9826. Dejarlo así. Y listo. Entonces, así es como calculamos o pasamos de la parte rectangular a la polar. Vamos con este. Dice, considera este número dado forma rectangular por este valor. Es x igual a este expresión. Igual, vamos para la forma polar entonces. Primero calculamos el radio. R es igual a la raíz cuadrada de, y tomo el valor A y lo elevo al cuadrado. Más el B, que es 2, y lo elevo al cuadrado. Simplifico ahí esa operación y esta me da como resultado raíz cuadrada de 5. Ahora sí, ya tengo el radio. Ahora voy con el argumento. Aquí me doy cuenta que este número, lo puse igual aquí. Ajá. Este numerito, vean que el A es el que está sin la Y, ¿verdad? Entonces menos 1 en X, en el eje real, y el 2 está en la parte positiva del eje imaginario. Entonces estamos en el segundo cuadrante. Entonces, en este caso, si es el segundo cuadrante, el argumento de Z, bueno, de X en este caso, porque así se llama el numerito, el argumento de X es, ¿qué pasaba cuando estábamos en el segundo cuadrante? En este era el caso en que teníamos que sumar o restar el pi. Pero, pues en este caso, lo que tenemos que hacer es sumar. Entonces sería arco tangente de B sobre A. B es 2, A es menos 1. A esto le sumo pi. Igual, como estoy trabajando con radianes, la calculadora debe estar en radianes. Entonces aquí sería arco tangente de 2 sobre menos 1 y le sumamos pi. Eso nos da 2,03444. 2,03444 y ahí siguen más valores. Entonces, ahora sí. En este caso es X, ¿verdad? El nombre del número complejo. Entonces, X es, en su forma polar, R por cis de cita. R nos dio raíz cuadrada de 5 y cita o el argumento de Z es 2,03, voy a dejarlo así, 444. Y listo. Así es como hacemos la conversión de la forma polar a la compleja.